Muy bien, buen día hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a interrumpir la serie que venimos viendo acerca de las frases de Cristo en la cruz para tocar un tema que hoy por hoy está golpeando las puertas de nuestra Argentina, y es el tema del aborto. ¿Qué es lo que es el aborto? ¿Qué es lo que se está debatiendo hoy por hoy en la Argentina en cuanto al aborto? El debate en Argentina hoy es acerca del aborto, si es legalizado o no legalizado. Pero antes de comenzar en esto y de comenzar a hablar acerca de este tema, vamos a definir qué es el aborto. El aborto es la interrupción activa del desarrollo vital del bebé mientras se está formando por medio de cirugía o químicos. Es decir, es quitar la vida del bebé no nacido antes de que éste nazca. Eso es el aborto. Y para hablar de esto quiero presentarte dos casos, dos personas que vamos a ver cómo se resolvieron más adelante. La primera se llama Sunny Sperman. Ella fue violada en 1997 a los 21 años por un hombre de color. ¿Ustedes qué creen? ¿Ella debería abortar? También voy a ver con ustedes la historia de Melissa Coles, que está ahí en pantalla, y de Brian Nicholas. Ella quedó embarazada a los 18 años, en 1993. Estaban con toda una carrera universitaria por delante. ¿Ella debería haber abortado? Antes de responder cómo se resolvieron sus historias, quiero que veamos juntos lo que la Biblia dice acerca de los bebés y acerca del aborto. Por ejemplo, para Dios encontramos que los hijos son bendición. En el Salmo 127, versículo 3 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. También leemos en Proverbios capítulo 17, verso 6, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Para Dios los hijos son bendición, son herencia de Jehová, son cosa de estima el fruto del vientre, son corona de los viejos. Leemos también en el Salmo 139, versos 13 al 16, de que Dios nos conoce antes de que fuésemos formados. Déjeme leerlo, si bien está en pantalla, quiero leértelo. Salmo 139, versos 13 al 16. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Noten que el salmista dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, y comienza a describir esas obras maravillosas que lo tienen maravillado, y es el ser humano. Cómo el ser humano se va desarrollando en el interior de la madre. Cómo el ser humano se va tomando forma según el designio de Dios. Y dice: sin faltar una de ellas. Dios es el dador de la vida. Dios es el que forma al niño en el vientre de su madre. Es una obra de Dios y es una obra maravillosa. En el Salmo capítulo 22, versos 9 y 10, dice así: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer. Y fíjense cómo lo resume: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Dios nos conoce aún antes de que diéramos a luz, aún antes de darnos a conocer de manera pública a los que nos están esperando en la sala de parto. Dios nos conoce desde la intimidad
del embarazo. En Gálatas capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo dice así: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Pablo fue llamado al ministerio, Pablo fue apartado para el ministerio desde el vientre de su madre. Dios tenía un plan para Pablo y lo tenía aún antes de que Pablo naciera. Necesitamos entender esto. Dios nos conoce antes de que fuésemos formados. Dice: me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles. Pablo había sido apartado, había sido llamado a su ministerio, aún antes de nacer. La Biblia, además, los llama niños, aún cuando están en el vientre. Hoy por hoy se desarrollaron maneras de llamarle que parecen más lejanas, parecen más científicas, tienen menos conexión emocional. Se les dice feto. Pero la palabra de Dios en ningún momento utiliza esa palabra. Y quiero mostrártelo. En Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, verso 21 y 22. Leemos cómo Dios les llama hijos. Génesis capítulo 25, verso 21 y 22. Dice así: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. No dice el feto, no dice los fetos. Los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Dios les llama hijos desde antes de nacer, cuando están en el vientre de su madre. También lo vemos en Job capítulo 3, verso 16. Job capítulo 3, verso 16, cuando él había estado atravesando por los momentos más difíciles de su vida, había perdido su posición, había perdido su salud, había perdido sus hijos, estaba en completa bancarrota, tanto física como espiritual como económica. Y en ese momento, él dice así, Job capítulo 3, verso 16: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Job en su angustia les llama pequeñitos. No son embriones, son hijos. Son pequeñitos. En Lucas capítulo 1, verso 41. Acompáñenme por favor. Lucas capítulo 1, verso 41. Lucas capítulo 1, verso 41. Dice así: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La criatura saltó en su vientre. Esa misma palabra, criatura, lo utiliza Lucas en el capítulo 18, verso 15. Lucas capítulo 18, verso 15, dice así: traían a él, a Jesucristo, los niños, es la misma palabra, criaturas en el vientre de la madre, niños que eran presentados a Jesucristo. Es exactamente la misma palabra, es la palabra griega que se pronuncia brefos, y su significado es uno solo: niños. Niños. Antes de salir de la panza de la mamá, estando en el vientre de su madre, o una vez que ya salió, que ya nació y es presentado al Señor Jesucristo, de las dos maneras Lucas los menciona como niños. Son niños. Y para Dios los niños son algo tremendamente importante en su reino. Dios declara que es punible cuando una persona causa que un niño muera en el vientre de su madre. Es decir, merece castigo. Es punible, merece castigo. Cuando una persona causa que un niño muera en el vientre de su madre. Por ejemplo, lo leemos en Éxodo capítulo 21. Acompáñenme por favor. Éxodo capítulo 21, verso 22. Éxodo capítulo 21.
verso 22 en adelante. En el capítulo 20 vemos cómo Dios les da los 10 mandamientos, el decálogo, las normas para vivir y conducirse. Y en el capítulo 21 dice así, verso 22 y 24 al 24. Éxodo capítulo 21, verso 22 en adelante, dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, verso 23, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Fíjense, Dios está diciendo que si alguien está peleando con otra persona, forcejeando con otra persona, y si por accidente golpean a una mujer embarazada sin intención de hacerlo, y esa criatura es abortada y muere, Dios dice vida por vida. Esas personas deben morir porque causaron la muerte de otra persona. Si por accidente, imagínense cuál sería el castigo de Dios para estas personas que no lo hacen por accidente, con una completamente perversa manera de pensar. Están buscando asesinar a inocentes. Eso no es por accidente. Sin embargo, Dios dice, si por accidente lo hicieren, su castigo debe ser la muerte. ¿Qué castigo debería ser para estas personas que piden la muerte de un inocente? Vemos, por ejemplo, en Amós, capítulo 1, verso 13 al 14. Vayan conmigo, por favor, a Amós. Amós capítulo 1. Amós capítulo 1, versos 13 y 14. Oseas, Joel, Amós. Amós capítulo 1, verso 13 al 14. Vamos a leer que la condena de Dios hacia los amonitas por su crueldad hacia las mujeres embarazadas era tremenda. Amós capítulo 1, versos 13 y 14. Dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo. Es decir, no hay perdón para estas personas. Los amonitas no tienen esperanza de perdón. Y dice el por qué. Porque para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban embarazadas. No hay perdón para los amonitas. Y la razón de Dios para no perdonar a estos amonitas fue por la crueldad que tuvieron con las mujeres embarazadas. La condena, verso 14: encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendos en el día de la batalla, con tempestad en el día tempestuoso. No hay perdón para Amón, porque ellos fueron crueles con las mujeres embarazadas. Hoy por hoy en Argentina, el aborto no lleva castigo, no es punible, en caso de peligro para la vida de la mujer o para la salud de la mujer. Si corre riesgo la vida de la mujer, si corre riesgo la salud de la mujer, pueden abortar y no van a haber consecuencias legales. Sí van a haber consecuencias emocionales, pero no van a haber consecuencias legales. Hoy por hoy en Argentina se puede abortar cuando el embarazo sea producto de una violación. Esto es lo que hoy por hoy está legislado. También cuando el embarazo sea producto a causa del atentado sobre una mujer sin sus capacidades mentales plenas. Es decir, una mujer que no tiene todas sus facultades mentales y es abusada, obviamente, porque no tiene manera de responder. Hoy por hoy pueden abortar y no va a haber consecuencias legales en Argentina.
Sin embargo, lo que se está proponiendo hoy por hoy, lo que nuestros legisladores están debatiendo, lo que la sociedad argentina pareciera estar reclamando, que realmente no lo está haciendo, no es la sociedad argentina la que pide que mueran los inocentes. Son personas perversas, con un corazón perverso y con una manera de pensar perversa, porque atacan a inocentes. Pero lo que se propone, y esto es así como fue elevado para ser debatido, es que toda mujer, esto es lo que se propone, lo que se está debatiendo, que toda mujer como derecho humano básico tiene derecho a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación si así lo desea. Es decir, puede interrumpir el embarazo, puede abortar por cualquier motivo. Por cualquier motivo. En este momento de mi vida no quería ser mamá, entonces lo aborto. Este bebé era cuando yo estaba en pareja con tal o cual persona, pero ya no somos más pareja, lo aborto. No tengo ganas de ser mamá en este momento de mi vida, lo aborto. Cometer asesinato basado en emociones o sentimientos sigue siendo asesinato. Y el argumento para promover este asesinato es tremendo. El argumento es que mueren 150 mujeres por año por abortos clandestinos. 150 mujeres por año mueren en abortos clandestinos. Obviamente que la muerte de una mujer o de un hombre o de un niño nunca cae bien. Obviamente que las personas que conocen a estas mujeres que fallecieron han experimentado un tremendo dolor, un dolor desgarrador. Tal vez muchos de ellos no sabían que iban a practicarse un aborto y recibieron la noticia de que habían muerto. El dolor para esa familia, para esos padres, para ese esposo, debe ser tremendamente profundo. Y oramos al Señor que puedan encontrar consuelo en Dios. Pero la realidad es que esas mujeres murieron en abortos clandestinos. Murieron en abortos ilegales. No tenían por qué haber muerto si se hubieran mantenido del lado correcto de la ley. Abortos clandestinos, abortos ilegales. Murieron por estar haciendo algo que es ilegal, además de perverso. El otro argumento que dicen es que una mujer tiene derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo. Es mi cuerpo, dicen las mujeres, puedo hacer lo que yo quiera con él. Pero el bebé no es tu cuerpo. El bebé que se está formando en tu interior no es tu cuerpo. No podés decidir por la vida de un ser humano que está desarrollándose dentro de tu cuerpo. Con tu cuerpo que hagas lo que quieras. Pero ese niño, esa niña que está formándose en tu interior, no tiene la culpa de tus decisiones. Es otro ser humano que se está desarrollando dentro de tu cuerpo. Ahora quiero mostrarles, por favor, las historias que les había comentado al principio. La primera era Sandy Sperman. Esta mujer fue violada tristemente a los 22 años de edad por un hombre de color, un hombre negro. Y ella decidió dar a luz a su bebé y la llamó Justice, justicia. 10 semanas después de dar a luz, se casó con Sean Sperman, quien adoptó a Justice. Este hombre falleció hace un par de años, pero Justice, hoy por hoy, trabaja como periodista y está tremendamente agradecida a su mamá por no haberla abortado. Es una joven saludable, es una joven productiva y es una joven que agradece a su madre por no haberla abortado. La segunda historia que quiero ver con ustedes es la de Melissa Coles y Brian Nicholas. Justo la historia de ellos fue subida este jueves que pasó
el 8 de marzo, el 8M, mientras acá en Argentina estaban diciendo que querían abortar, que no importan las razones, ellas quieren abortar. En YouTube se subió la historia de este joven, la historia de ellos dos y del hijo que ellos tuvieron. Se llama, si alguno la quiere buscar, está en YouTube, se llama I Live in Parker Avenue. Es una historia emocionante, es muy pero muy buena. Solo que está en inglés, pero por ahí con subtítulos o algo pueda llegar a entenderse. La cuestión es que Melissa Coles y Brian Nicholas eran novios. Tenían 18 años y estaban en el último año del colegio secundario cuando ella quedó embarazada. A los 4 o 5 meses del embarazo, él la llevó a la clínica de abortos en Indianápolis, Indiana. Para que las personas no sean descubiertas, mientras estaban ahí en la clínica de abortos, llegaron al estacionamiento y las cubren con una manta negra, con una frazada negra, para que no sean fotografiadas y perseguidas después. Y mientras iba entrando la mujer, Melissa, lo único que veía eran sus pies y los gritos de las personas diciendo que no aborte, que no aborte, que no aborte. Tanto personas como mujeres, como niños, ahí protestando en contra de esta clínica que practicaba abortos. Una de las mujeres pudo romper las filas que estaban guiando a Melissa hacia adentro de la clínica de aborto. Y le dijo, ese bebé tiene 10 dedos en sus manos y 10 en los pies y vos lo vas a matar. Fue lo único que atinó a decirle. Y Melissa entró. Entró a la clínica, completó el formulario, entró en el quirófano, se puso la bata y esperaba en la camilla. Dice que el médico entró, puso los guantes, se acercó a ella para hacer el aborto, pero en ese momento ella reaccionó. Mientras veía al médico prepararse, veía las herramientas filosas que iban a utilizar y vez tras vez le venía a la mente lo que esta mujer le había dicho. Tiene 10 dedos en sus manos, tiene 10 dedos en sus pies y vos lo vas a matar. No estaba quitando un feto, no estaba quitando algo que era una molestia en su vida, estaba a punto de asesinar a un ser humano. Cuando el médico la tocó, ella comenzó a gritar, comenzó a moverse para todos lados. Ella quería irse, se levantó y dijo que no podía hacerlo. Y salió de la clínica. Ahora, ella decidió tener el bebé y ponerlo en adopción. El 22 de diciembre de 1993 nació David. Los padres adoptivos se llaman Jimmy y Susan Scotton. Y ellos llegaron el 24 de diciembre y se llevaron a David. Cuando David tenía 19 años, decidió que quería conocer a sus padres biológicos. Sus padres adoptivos le apoyaron y le reunieron con esas personas. Y fue una reunión increíble, hermosa. ¿Saben? Melissa estaba repleta de culpa. Repleta de culpa. Constantemente en ese video, ella pide perdón y pide perdón y pide perdón a David por haberlo querido abortar. Y ese joven que ustedes ven ahí en la pantalla dijo esto: quiero primero agradecerte por tu decisión 19 años atrás por darme la vida. Su mamá biológica lo abrazó y comenzaba a llorar y a llorar y a llorar. Y David le dijo: yo tengo una excelente vida. Cuando ella dejó de llorar, le dijo: me siento tan culpable por querer abortarte, pero tan agradecida por no hacerlo. Y entre lágrimas le dijo: estás acá, estás acá, estás vivo. Hermanos, ¿qué es la solución? En vez de estar discutiendo
de si podemos o no podemos matar a un inocente. Que oremos, Dios toque el corazón de estos hombres, para que la discusión sea acerca de la adopción. La adopción para los bebés que no son deseados. No tenemos derecho de condenar a un bebé inocente a la muerte. Dios nos va a juzgar, nuestra conciencia nos va a juzgar. No podemos apoyar de ninguna manera el asesinato de personas inocentes. Te invito a honrar la vida, te invito a honrar a Dios. Y si en algún momento conoces a alguien que no conoce al Señor Jesucristo, que está pasando por un momento de crisis en su vida y está considerando la idea de abortar a su hijo, que pueda ser esa persona, que pueda romper cualquier fila de vergüenza que se puede interponer y hacerle entender, tiene 10 manos, tiene 10 dedos en sus manos, tiene 10 dedos en sus pies, no los mates. Como iglesia necesitamos ponernos de pie y decir, esto es lo que dice Dios en cuanto al aborto. Él es el autor de la vida. Él es el que hace nacer. Cualquier cosa que hagamos en contra de eso, estamos yendo en contra de Dios. Te invito a que oremos por nuestros gobernantes, que oremos por aquellas mujeres que piden lo que no conocen, que oremos por esas mujeres que están pasando por momentos de dificultad, pero por sobre todas las cosas, por esos niños inocentes que necesitan una voz que los defienda. Padre amado que estás en el cielo, te agradecemos porque tuvimos el privilegio de nacer. Y no podemos creer que en nuestro país, en nuestra nación, personas estén gritando a voz en cuello que quieren asesinar inocentes. Te ruego tú pongas sentido en la mente de los que están legislando estas leyes, que por temor a ti y por amor a la vida puedan decidir en contra de ese proyecto de ley. Que no sea el capricho el que interrumpa la vida de un inocente. Y que busquemos como país, como nación, una mejor alternativa para los bebés que no son deseados por sus padres. Cada niño está en tus planes. Tú tienes un propósito para cada uno de ellos. Padre, ayúdanos a como iglesia poder orar por aquellos que pueden tomar una decisión de tremenda trascendencia sobre la vida de los inocentes. Señor, que cuando veamos a alguna mujer desesperada, considerando tomar esta decisión tan absurda, que con amor, con ternura, podamos acercarnos a ella y mostrarle lo que tú dices en cuanto a ese niño. Que no es un feto, es un niño, es una criatura, es un pequeñito. Y que juntos podamos tomar conciencia. Te lo pedimos, Señor. Obra en nuestros gobernantes. Obra en aquellas mujeres que aún no te conocen y están pidiendo esto que no entienden tan descaradamente. Te amamos, Señor, y te agradecemos porque en el medio de tanta confusión y tantas opiniones podemos pararnos firmemente sobre tu palabra que es verdad. Todo esto, Señor, te agradecemos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.